Ok, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, ¿no? O sea que agradecer, digamos, de que se dé esta oportunidad, este desafío, que podamos resolver un problema local con gente local, ¿no? O sea que nosotros hemos trabajado en bioremediación en muchas partes, y no solo en Chile, sino que también afuera, ¿no? Y siempre el poder hacerlo en un ámbito en el cual vivimos y en el cual nos desempeñamos nos parece, digamos, de la mayor relevancia. Esto lo podemos ver como un problema, ¿cierto? Y la ciudad lo ha visto generalmente como un problema, pero deberíamos verlo como un desafío, ¿no? O sea que deberíamos hablar más de los desafíos que de los problemas. Y nosotros, viéndolo como un desafío, nos parece tremendamente interesante. Quiero destacar algunas cosas de este comité científico, ¿cierto? Y de la manera de abordar esto. O sea que en este comité científico ustedes han visto algunas de las cosas ya se visualizan o se vislumbran, ¿no? Uno, un comité transversal, o sea que acá hay diferentes capacidades, diferentes visiones, diferentes maneras de enfrentar esto. Es la manera de abordar problemas complejos como este. Un comité científico que está absolutamente integrado con el mundo. Nosotros no somos científicos ni del Cerro Placeres, ni del Plan de Valpo, nada de eso, sino que somos científicos que están insertos en el mundo, ¿cierto? Que así como Marcela acaba de volver de México, ¿cierto? Nosotros permanentemente estamos en contacto con Italia, con Alemania, con Canadá, con Estados Unidos, etc. O sea que a nosotros no nos cuentan cuentos, nosotros somos parte de los actores en el mundo que vemos este tipo de problemas, ¿no? Por lo tanto estamos súper conectados, ¿no? Y Esteban, digamos, también tiene toda esa experiencia internacional de cómo se hace esto. Y cuando uno va a las empresas afuera y trabaja con las empresas afuera y vuelve a Chile y dice, pucha, estamos volviendo a la provincia, ¿y por qué en la provincia no somos capaces de conversar entre la empresa y las universidades? Si eso es cuando uno va a las empresas en Estados Unidos o en Canadá o en Alemania, ellos dicen, nosotros no podemos existir si no es que trabajamos con las universidades locales. Y eso se ve en todos los países, ¿no? Y lo vemos permanentemente con nuestros actores que trabajamos afuera. Entonces, los colegas nos dicen, nosotros no tenemos ya tiempo para atender a tantas empresas que quieren trabajar con nosotros. Y acá eso no se da. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la historia del país, ¿cierto? Con cómo se formó este país, ¿no? Y también tiene que ver con que tenemos que cambiar culturalmente, ¿no? Y tenemos que cambiar culturalmente muchas cosas. Pero armar espacios de confianza es un tema tremendamente importante. Y creo en esto, lo voy a destacar públicamente, creo que Esteban representa de las personas que saben trabajar y crear espacios de confianza. Y eso es súper importante. Eso no es trivial, ¿cierto? Porque la desconfianza en Chile es altísima, ¿no? Y a los países que tienen mucha desconfianza no les va tan bien. A los países que crean mucho más confianza les va mucho mejor, ¿no? Y en la medida que tengamos confianza y digamos las cosas bien, y en forma transparente, abiertas a toda la comunidad, las cosas van a funcionar mejor. Y por último, yo ahora lo que voy a presentar un poco es tratar de explicar un poco, porque Roberto va a complementar esto, por qué pensamos que la bioremediación es acá el camino. ¿Ya? Entonces, simplemente acá ustedes tienen la foto de fondo, les muestra un poco la biodiversidad que todos pensamos, ¿no? Y esta presentación, la parte mía, la divido en tres partes. Pasamos a la siguiente. Un poco voy a hablar de biodiversidad, porque Chile no solo es un país, digamos, que está al principio o al final del mundo, sino que es un país que tiene mucha biodiversidad. Y la biodiversidad, aunque ustedes no lo crean y aunque Luis Álvarez diga de que la bahía de Valparaíso está saturada, ¿cierto? Nosotros hemos descubierto nuevos géneros microbianos en la bahía de Valparaíso, ¿no? Y eso está refrendado en publicaciones internacionales, etc. O sea que la biodiversidad que hay es mucho más allá de lo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Y entonces pasamos después voy a hablar un poco de cómo nosotros nos hacemos cargo de estos microorganismos, ¿cierto? Y cómo podemos utilizar estos microorganismos en procesos de descontaminación. Entonces, pasamos a la siguiente, ¿cierto? Esto es un poco la diversidad biológica conocida hace algunos años atrás. Estos números hay que irlos actualizando. Cuando pensamos en los ecosistemas, ¿cierto? Lo que más conocemos son animales, ¿no? O sea, conocemos más de 1.230.000 especies de animales. De plantas se conoce un poco menos, ¿cierto? 270.000 plantas distintas. Y nos vamos al mundo microbiano y conocemos re poco. 156.000 microorganismos. Estos son datos no completamente actualizados, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Pasemos a la siguiente. Pero estos son los árboles de la vida. O sea que esto es la vida, ¿no?
La vida se compone en seres vivos que pertenecen a 3 dominios. El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarias. En este dominio de las eucarias, en las cuales nos encontramos nosotros, ¿cierto? Acá están las ramas de los animales, la rama de las plantas y la rama de los hongos, ¿no? Todo lo demás es microbiano. O sea que ustedes ya ven, en términos de diversidad, la gran diversidad está en el mundo microbiano, ¿ya? Y pasemos a la siguiente. Y cuando vemos el árbol filogenético más actual, digamos, que ustedes pueden ver, acá está no solo lo que nosotros conocemos, porque lo hemos podido crecer y cultivar, sino que acá también está todo lo que no podemos cultivar. Pero con las nuevas tecnologías que hay, de secuenciación masiva y todo eso, tecnologías que nosotros usamos acá en la Santa María, todos los días, ¿ya? O sea que no es que esa tecnología tenemos que ir, no. Nosotros acá se hace ese tipo de estudio. En la Católica también se hace ese tipo de estudio. O sea que no es que tenemos que ir a otras partes para hacer esto. Bueno, ustedes acá ven arriba, en este árbol gigante, ven el dominio de las bacterias, que es el dominio lejos más abundante que hay en el planeta Tierra. El primero, ¿no? Acá está una rama muy menor, en la rama de las eucarias, ¿no? Y acá está la rama de las arqueas, ¿no? Entonces vemos que hay un mundo gigantesco. Ahora, todo lo que parece rojo es todo aquello que no hemos podido cultivar, que no hemos podido domesticar, que no tenemos acceso a él, salvo por las metodologías modernas, ¿cierto?, a las cuales nos podemos aproximar a esos ecosistemas. Y entonces pasamos a la siguiente. Claro, ¿por qué conocemos tan poco microorganismos, ¿cierto? Y ¿cómo podemos abordar esto? Pasemos a la siguiente. Ok, hay dos grandes temas acá, ¿no? O sea que uno es que la microbiología nace, ¿cierto?, cuando somos capaces de empezar a desarrollar microscopios. Cuando los holandeses, un país muy chico, ¿cierto?, que tiene una población más o menos equivalente a Chile, una superficie mucho menor, pero los holandeses no solo son extraordinarios en comercio, sino que son extraordinarios en ciencia y tecnología, ¿cierto? Para ellos eso es fundamental. Bueno, ellos desarrollaron así, deja diciendo, o sea que hay un tema, digamos, que tiene que ver con el tamaño, ¿no? Y cuando nos vamos al mundo de los microorganismos, ¿cierto?, son microorganismos que no los vemos a simple vista, pero el otro gran problema es que nosotros nos cuesta mucho domesticar los microorganismos, ¿cierto? Nos cuesta mucho saber cómo poder cultivarlo, cómo poder estudiarlo, ¿no? Y eso, las tecnologías actuales hacen que podamos estudiarlo, aunque no los podamos cultivar en el laboratorio. Esas son las dos principales razones por lo cual el mundo microbiano, que es lejos el más abundante, no solo en diversidad, sino que también en biomasa. O sea que piensen ustedes que cada uno de ustedes lleva en su cuerpo más de 1 kilo de microorganismos, ¿cierto? Y esa biodiversidad, o sea que cada uno de nosotros lleva más células microbianas que células humanas. Y si yo elimino esas células microbianas, uno se enferma. Y no tiene, o sea que la gran protección que tenemos, digamos, de las enfermedades son esos microorganismos que nos protegen de los pocos patógenos, ¿cierto? Igual que en la sociedad humana hay unos pocos humanos patógenos, ¿cierto?, que son los ladrones, son los etcétera. La gran mayoría somos gente común y corriente, en las bacterias también, la gran mayoría de las bacterias nos protegen. Entonces, vamos a ver el tema de cazando los microorganismos y algunas cosas que hemos hecho nosotros en ese sentido. Este es el holandés, ¿cierto?, que desarrolló el microscopio, ¿no? Y eso, por supuesto que la microbiología nace con esto, porque antes no teníamos la tecnología a acceder a eso. Y podríamos decir que la microbiología, digamos, más holística, nace con el desarrollo de todas estas tecnologías que ahora nos permiten acercarnos a todo ese mundo, ¿no? Entonces estos son los primeros dibujos de los organismos que veía Van Leeuwenhoek, ¿cierto? Y este es su primer microscopio artesanal, ¿no?, que le siguieron otros. Y entonces vamos a algunas cosas que hemos hecho nosotros acá en la zona. Un poco, esta es si ustedes quieren, la filosofía que tienen las personas que creen en la bioremediación, ¿cierto? Ocurre un derrame en Quintero, ¿cierto? Y entonces nosotros en esos derrames empezamos a ver qué es lo que hay, cuál es la diversidad microbiana que en ese ecosistema se desarrolla, ¿cierto? Y también, por supuesto, que algunas moléculas que generan esta comunidad microbiana. Finalmente, lo que nosotros queremos hacer, y lo que se hace en bioremediación, es aplicar microorganismos para que este suelo, en este caso, estas aguas contaminadas, ¿cierto?, de Quintero, se transformen nuevamente en esas aguas depuradas, ¿no? Y alguien preguntó ahí, ¿cierto?, uno de los asistentes preguntó, digamos, ¿cuánto se demora estos tiempos, ¿no? O sea que si nosotros esto lo dejáramos durante muchos años, ¿cierto?, lo dejáramos 100, 200 años, probablemente la salina podría resolver el tema.
pero vamos a esperar 200 años. ¿Viña del Mar quiere esperar 200 años para que ese proceso natural ocurra? ¿O vamos a ayudar a que ese proceso ocurra y podamos realmente desarrollarnos como ciudad? Pasemos a la siguiente. Estas son simplemente algunas de las bacterias que nosotros, bacterias en este caso, bacterias marinas que hemos aislado, tanto de Quintero, ¿cierto? Donde han habido, ustedes saben que recurrentemente episodios de contaminación en las cuales recurrentemente ENAP dice que no hay ningún problema, que simplemente hay que pasar algunos cheques, digamos, a algunos pescadores y con eso se resuelve todo, ¿cierto? Que eso también es una manera de resolver el tema que no resuelve nada. Y también de derrames que ha habido en la región de Concepción. Y yo ahí debo discrepar de Luis. Yo sé que Luis tiene la camiseta más puesta acá que yo, pero yo creo que la gran zona industrial de Chile, por lejos, es la octava región, ¿no? De la gran industria está allá más que acá, digamos. Pero bueno, eso lo podríamos conversar después. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos el Aconcagua, ¿cierto? Y el Aconcagua, que desemboca acá en Concón, ¿cierto? Donde conocemos la refinería, río arriba tiene muchas actividades importantes, actividades industriales, actividades mineras, etc., ¿no? Y nosotros hemos hecho un catastro bastante interesante de las comunidades microbianas que están acá en la desembocadura del río Aconcagua, ¿cierto? Y uno la hemos caracterizado, digamos, in situ, y también a partir de ahí hemos aislado un montón de microorganismos. Pasemos a la siguiente. Acá son algunos de los microorganismos que tenemos acá creciendo en placa, ¿cierto? Todos estos trabajos están publicados, por lo tanto son de acceso público para todo el mundo. Y en este caso particular son microorganismos que tienen que ver con degradación de hidrocarburos. O sea que tenemos un montón de organismos degradadores de hidrocarburos de diferentes partes. También tenemos microorganismos aislados desde acá directamente del sitio Las Salinas. Pasemos a la siguiente. Descontaminación ambiental. Vámonos hacia el tema de la descontaminación ambiental, ¿no? Y presentarles cuáles son los desafíos, si ustedes quieren, los contaminantes principales en el mundo, ¿no? El primero, y que nos preocupa, digamos, acá son los hidrocarburos, ¿cierto? Todos los países son consumidores de hidrocarburos, ¿sí? Es una fuente energética demasiado relevante. Y por lo tanto es un tema en muchas partes. Chile no es un productor, o casi no produce, ¿cierto? Casi no, los pozos petroleros de Magallanes dan muy poco, pero nosotros somos consumidores y por lo tanto cada cierto tiempo hay eventos, hay accidentes, hay almacenamiento, ¿cierto? Cada vez que ustedes van a la estación de servicio para echarle petróleo, digamos, a su auto, ¿cierto? Esos estacionamientos tienen estanques y todos esos estanques de alguna manera van perdiendo parte de su contenido. Por lo tanto, tenemos contaminación en muchas partes de Chile, ¿cierto? Y en muchas partes de Argentina, en muchas partes de Brasil, etc. Eso es algo muy conocido. Por lo tanto, este es un tema para todos los países. Ningún país se escape, aunque no produzca nada de petróleo. Metales pesados, ¿para qué hablar? O sea que Chile es el 50% de nuestros ingresos son gracias a los metales pesados, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de problemas asociados a contaminación de metales pesados que tenemos en el país son también importantes, tremendamente importantes. Y también hemos trabajado en eso, no vamos a hablar hoy día de eso. País agrícola, históricamente un país agrícola, que es cierto, sigue el 10% de los ingresos de Chile vienen de la agricultura y de la industria forestal viene otro porcentaje importante, ¿cierto? Y tanto la industria agrícola como la industria forestal utilizan masivamente pesticidas, no solo adicionados, digamos, por personas, digamos, que hacen la faena, sino también por aviones, ¿no? O sea que hay esto, digamos, de agregar agroquímicos, digamos, por aviones en Chile se usa muchísimo, ¿no? Entonces, hay un tema en el cual también hemos involucrado, y ahí estuvo Pola, ¿cierto? Pola, digamos, participó de algunos estudios bien pioneros en ese tema, y algunos compuestos químicos industriales, ¿no? Como los policlorovifenilos, que son compuestos, digamos, que están presentes en los transformadores eléctricos, ¿cierto? Y que también Chile los tiene en muchas partes y que estos son de los compuestos que están también normados en el Acuerdo de Estocolmo, del cual habló Salvador Dongi, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, digamos, decirles que es un privilegio realmente poder trabajar con colegas como Salvador, como Marcel, como Luis, como Roberto, en este comité científico, ¿no? O sea que todos aprendemos permanentemente, sigue aprendiendo, ¿no? Y eso es muy bonito. Pasemos a la siguiente. Entonces, nosotros estamos pensando ahora en bioremediación, o sea que nuestra apuesta es bioremediación, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa en bioremediación, uno dice, bueno, vamos a aprovechar la capacidad que tienen los microorganismos de degradar contaminantes orgánicos, ¿cierto? En este caso, hidrocarburos. Es un proceso biológico normal, ¿cierto? De esta manera podemos remover contaminantes y es
una alternativa que se usa muchísimo en todos los países más desarrollados del mundo, se usa cotidianamente. En Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, ¿sí? Países que tienen menos tradición como Chile lo usan menos, pero Argentina lo usa mucho, y ahí tenemos un amigo en común con Marcel Santó, ¿cierto? Que lamentablemente ya no está, el profesor Ercoli, ¿cierto? Que trabajó muchísimo en este tema, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Un país como Ecuador, ¿cierto? Uno puede decir, Ecuador tiene menos desarrollo científico y tecnológico que Chile, pero Ecuador hace bioremediación hace mucho tiempo, y impulsada por Ecuador, Petroecuador, ¿cierto? Con ellos también hemos trabajado en estos temas en la Amazonía, ¿no? Entonces, no es que Chile sea, digamos, en todos los campos el que más aplica bioremediación, no. Se hace bioremediación en Guatemala, en Brasil, mucho. Se hace también en Colombia, etcétera. O sea que, y conocemos realidad y tenemos nexos también en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Acá simplemente algunas de las tecnologías que manejamos, digamos, para hacer bioremediación. Una de ellas es bioaumentación. Cuando se hace bioaumentación es que nosotros agregamos microorganismos, ¿cierto?, a un suelo que quizás no tiene suficiente cantidad de microorganismos o simplemente no tiene, ¿cierto? O no tiene las capacidades, digamos, para hacerse cargo de eso. Otra manera es que los microorganismos están, pero que requieren ciertas condiciones, ciertos nutrientes, etcétera, para poder realizar su labor. Entonces hablamos de bioestimulación y en eso también tenemos bastante experiencia, ¿no? Bioreactores es un tema, ¿cierto? Porque en algunos contaminantes hay que realizar los procesos en bioreactores. Y otra de las tecnologías es el bioventeo, ¿cierto? Cómo nosotros agregamos aire o oxígeno a un ecosistema para que con ese aceptor final de electrones los microorganismos puedan degradar los procesos en forma más eficiente. Ahí tal vez decirles, existen procesos aerobios y procesos anaerobios. Los procesos aerobios son mucho más rápidos que los anaerobios. No es que los anaerobios no sean, son también procesos interesantes, pero son mucho, mucho más lentos, ¿cierto? Hay microorganismos anaerobios que se dividen cada 3 o 4 años. Hay bacterias aerobias que se dividen en cada 8 minutos. Se dividen completamente. Dividen su material genético y forman una célula nueva, ¿no? Es notable, digamos, la biología, lo rápido, lo eficiente que puede hacer algo en un bioreactor enano, como es un bioreactor que un micrón, digamos, de largo, ¿cierto? En un volumen muy pequeño. Pasemos a la siguiente. Y en realidad se empieza a hablar de bioremediación. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de bioremediación a gran escala? ¿Cierto? Y ustedes, bueno, los más jóvenes quizás no, pero los que somos un poco mayores, sí, Exxon Valdez, ¿cierto? El derrame de Exxon Valdez en Alaska, que fue algo que cambió el tema ambiental en el mundo, ¿cierto? Hubo este derrame, ¿cierto? Y las fotos, digamos, son realmente escabrosas, ¿cierto? Y ahí hubo que aplicar muchos diferentes procesos para llegar a eso, a la descontaminación, ¿no? Se usaron dispersantes químicos, limpieza mecánica, quema, ¿cierto? Pero una parte muy importante fueron los microorganismos que depuraron grandes costas y aguas que estaban descontaminadas, ¿no? Y si uno habla con Ronald Atlas, y nosotros hemos estado con Ronald Atlas, que fue, digamos, el zar de la descontaminación de Exxon Valdez, que fue presidente de la Academia Americana de Microbiología, ¿cierto? Y que ha publicado todos estos libros famosos en bioremediación, ¿cierto? Los microorganismos fueron los fundamentales, ¿no? Y él digamos, hizo una labor acá extraordinariamente importante para mucha gente que hemos seguido por ese camino. Pasemos a la siguiente. Entonces la pregunta es cómo podemos descontaminar, y entonces les voy a mostrar un ejemplo que no tiene que ver con este sitio, sino que les quiero mostrar otro ejemplo en el cual hemos trabajado. Este fue un proyecto de la Unión Europea en la cual está involucrado Alemania, está involucrado Escocia, está involucrado Suecia, está involucrado Escocia, Suecia, España, estaba involucrado Argentina y 2 grupos de Chile, un grupo de Santiago y nosotros, ¿cierto? Y simplemente, en este caso eran pesticidas. Esto fue también la región de Valparaíso. Nos fuimos al valle nos fuimos a Quillota y a varios sitios y aislamos un montón de microorganismos, ¿cierto? Y uno de ellos, que resultó, que actualmente está patentado en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Chile y en varios otros países, ¿cierto? Esta pseudomona que aislamos de acá, con la cual trabajó Pola, ¿cierto? Y esta es la micrografía electrónica de esta bacteria. Estas son las placas en las cuales nosotros vemos su crecimiento y además su degradación de hidrocarburos. Pasemos a la siguiente.
Y entonces, con esta bacteria hicimos bioaumentación. O sea que suelos que estaban contaminados con este pesticida, ¿cierto? Le agregamos esta bacteria en particular y al cabo de 30 días teníamos una remoción importante de este compuesto, que es uno de los compuestos que para Europa y para el mundo es tremendamente importante. O sea que estos son pesticidas que ahora en Europa están prohibidos, en Estados Unidos están aceptados y nosotros en toda América Latina están aceptados, en Asia también se aceptan, ¿cierto? Se usan continuamente en Chile, se producen en grandes cantidades en Argentina y Chile importa camiones y camiones de estos pesticidas, se aplican en la industria forestal de Chile y en la industria agrícola acá en la región. Y entonces les voy a mostrar un ejemplo, acá trabajando con una de las investigadoras doctorales, Verónica Morgante, ¿cierto? Que fue la mejor tesis de doctorado de la Universidad Católica de Valparaíso y la Santa María en su tiempo, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. Y simplemente mostrarles lo que podíamos hacer. O sea que este suelo que tenía estas concentraciones de simacina, esto es un suelo sin intervención de microorganismos, ¿cierto? Y cuando nosotros hacíamos bioaumentación, agregábamos esta bacteria, éramos capaces de remover más del 90% de este pesticida al cabo de un mes. Esto es un ejemplo muy notable, o sea que no esperemos siempre tener esta eficiencia de degradación con microorganismos, ¿no? Simacina es un compuesto altamente tóxico, ¿cierto? Que es un tremendo problema cuando llega a las aguas potables, y por eso Europa lo prohibió, digamos, ¿no? Pero, y es recalcitrante, o sea que el tema es que no se degrada de forma natural, de forma eficiente, y ustedes ven que la bioremediación puede ayudar. Ahora les voy a dejar el espacio a Roberto Orellana, quien es un investigador que hizo una trayectoria muy interesante en Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene redes de cooperación internacional muy grandes y bueno, trabajamos juntos y él les va a contar un poco algunas experiencias que tenemos nosotros asociadas con los mismos suelos que están a unos pocos metros de acá, ¿cierto? Y cómo hemos podido avanzar en algunas cosas. Va a contar algunas cosas porque no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Perfecto, gracias.